Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Los bendecimos y les damos gracias a Dios por sus vidas. Queremos hoy, con la ayuda del Señor, compartir la palabra en el libro de Daniel, capítulo 2, donde habla de la estatua que Dios le reveló al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Queremos hablar de ello porque, hermanos míos, necesitamos tener conciencia del tiempo que estamos viviendo, el tiempo profético que Dios le reveló a este hombre, y nos afecta a todos. Quiero decir que todos estamos en el tiempo y es importante que todos conozcamos lo que Dios revela a través de esta estatua a este hombre, porque ahí podemos ver realmente el tiempo que el mundo está viviendo. Y cuando somos conscientes de eso, nosotros tomamos más en serio a Dios y podemos arreglar nuestras vidas. Tenemos que estar listos y de eso queremos hablar en este día. Primeramente, en el libro de Daniel, el hombre, rey Nabucodonosor, tenía una inquietud. Dice que el hombre Dios ya lo había bendecido, lo había prosperado, era el imperio más poderoso. Entonces el hombre se sentía, pues obviamente, ya encumbrado. Nada se le oponía, todo estaba bajo su control, todos los reinos estaban dominados. Así que el hombre se sentía súper poderoso. El peligro de llegar a esa condición es que la persona llega a enorgullecerse tanto que resiste a Dios, y ahí es cuando se hace peligroso. En este caso, la razón por la cual Dios le revela esto a él es porque dice que él tenía una inquietud en su corazón. Quería saber qué iba a pasar con su imperio, qué iba a pasar con el reino después después que él terminara, qué iba a acontecer. Esa es la inquietud que este hombre tenía, y cuando él se va a descansar, a dormir, el hombre recibe la revelación. Dios le dio la respuesta a esa inquietud que él tenía. En este imperio quiero hacer notar algunos puntos. ¿Por qué Dios le revela a este hombre, quien no tenía una reverencia hacia Dios? Esta gente en ese tiempo no eran vidas que se sometían a Dios. Ellos eran idólatras, tenían muchos dioses, se inventaban sus dioses, pero no conocían al Dios de Israel. La razón por la cual Dios le revela a este hombre es porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces, la razón por la cual los judíos llegaron a Babilonia fue porque los judíos desobedecieron a Dios. Entonces, no quisieron obedecer a Dios. El pueblo de Dios no quiso obedecer a Dios, y esa es la razón por la cual Dios les había amonestado por años y años a través de los profetas que si no se sometían al Señor, entonces los iba a mandar, así dice en Jeremías, que los iba a aventar, dice, a todas las naciones. Y cuando eso les decía, pienso que los judíos no creían que Dios lo haría. Pero sin embargo, ellos persistieron en su desobediencia y Dios les cumplió y envió a este rey Nabucodonosor a conquistar a Jerusalén y los llevó cautivos, les destruyó el templo, y así fue como llegaron estos judíos a Babilonia a ser y estar bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Entonces, el asunto por lo cual Dios le revela a este hombre del futuro es porque los judíos están ahí. Y Dios tiene un trato con los judíos por medio de ellos. Lo que está haciendo Dios es sometiendo al pueblo judío a otro rey que no conoce a Dios.
Y obviamente no son tratados como Dios los trataba, eran maltratados, porque es la consecuencia de la desobediencia. Dios los trataba bien, pero ellos no se quisieron someter a Dios y entonces Dios les permite que los lleven para allá. Son maltratados, muchas veces fueron muertos de diferentes maneras. El punto de eso, hermanos amados, que quiero que notemos es que cuando el ser humano no se somete a Dios, Dios tiene que usar otras vidas, con este caso, otra autoridad que ni teme a Dios para poder someterlos. Eso es lo que pasó con los judíos y es lo que está pasando. Quiero que note algo. Este rey no tenía temor a Dios, pero porque los judíos llegaron ahí, Dios empezó a revelarle a este rey cosas. Y a través de, los judíos llegaron ahí, Dios le revela a ellos, al rey, cosas que van a venir en el futuro para el mundo, pero también para el pueblo de Israel. Y eso es lo que quisiera que pudiéramos ver en este día. En este sueño, Nabucodonosor dice que no podía dormir. Y en ese sueño, Dios le revela la estatua. Aquí tiene la estatua que el rey Nabucodonosor soñó. Y era muy grande, dice que llegaba hasta el cielo. Y que vio que esta estatua estaba formada de diferentes metales. La cabeza estaba formada por el oro, que representa al imperio babilónico en el tiempo que estaba Nabucodonosor como rey. Aquí es cuando Dios le reveló. Él era la cabeza de oro. Después, lo que él quería saber, qué iba a pasar después de él, de su reino. Y Dios le revela que su reino, el de oro, iba a ser conquistado por otro inferior al de él, que es el de la plata. El reino de los medo-persas fue el otro imperio que derrotó al imperio babilónico, a la cabeza de oro. Después de la plata vino otro imperio que vino y derrotó al imperio de la plata. Derrotaron a los medo-persas y los derrotó a Alejandro el Magno, el griego, imperio griego. Es bronce, derrotó a la plata. Después de que pasa eso, viene otro imperio, que es el imperio romano, que lo que pasó aquí con el imperio romano se llegó a crear debido a que el imperio de Alejandro Magno, él muere muy joven, y sus generales se dividen el reino. Y así es como surge el imperio romano. Es uno de sus generales que llegó a crecer tanto y formó el imperio romano, de que era general de Alejandro Magno. Después de eso, se va a dar un reino que es en los pies, y está formado por hierro y barro. Es muy importante esto. Los pies es una mezcla entre hierro y barro, y eso es el tiempo que nosotros estamos casi ya a punto de ver. Después de este reino del hierro y el barro, que es una mezcla, va a venir otro reino, que es el reino de Jesucristo en la tierra. Por eso es que nos importa mucho conocer cómo viene y dónde estamos viviendo. Quiero que note algo. Cuando el rey está recibiendo la revelación, estaba ejerciendo su imperio en ese momento él. Aquí está el hombre en el imperio babilónico. En ese tiempo está recibiendo la revelación y de ahí Dios le revela el futuro de toda la humanidad a través de esta imagen. Y aquí vemos que estos imperios han pasado, por ejemplo, después del babilónico vino el imperio medo-persa, después el de Alejandro Magno, el griego, después el imperio romano, que es el más largo, el que más duró,
Y después viene el imperio. El que está por venir es el imperio del anticristo, que es la mezcla de hierro con barro. Y ese imperio es un imperio donde va a someter y a tratar fuertemente a los creyentes que no se han querido someter a Dios. Eso es lo que está pasando. Lo que pasó con Nabucodonosor fue y destruyó Dios mandó a Nabucodonosor que sitiara Jerusalén, la destruyó el templo y se llevó cautivos a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya le dije, los imperios siguientes ya pasaron. Ahorita estamos cerca de ver el imperio del anticristo, que va a ser el imperio del hierro con el barro. Y ese tiempo va a ser muy corto. Ese tiempo solo va a tener una duración de 7 años, los cuales no han empezado. Ahora, en este tiempo del imperio del anticristo, Dios va a tratar usando al anticristo, usando al diablo mismo, para corregir a su mismo pueblo, el cual hoy no quiere obedecerle. Esa es la razón por la cual van a tener que ir y ser tratados por un ser que ni teme a Dios. Es porque son tan duros que Dios tiene que usar un instrumento que ni siquiera ama a Dios, pero Dios lo va a usar para corregir a su propio pueblo, donde van a ser sometidos los creyentes que ahora no se someten a la palabra de Dios. Va a ser durante el periodo del anticristo, que va a ser durante 7 años, es el tiempo de la tribulación. Ese tiempo Dios está usando al anticristo, al diablo, para que, hermanos míos, van a ser muertos. La gente va a ser muerta por millones y millones de personas. ¿Por qué? El enemigo no está tratando, él no va a matar a la gente que no cree. El enemigo no va a ver como enemigos de él a los que no aman a Dios. El enemigo va a ver como enemigos de él a todos los que aman a Dios, a todos los que recibieron a Jesucristo como su Salvador. Para el diablo van a ser sus enemigos y los va a perseguir hasta la muerte. Mi pregunta es, ¿por qué nos interesa ver esto? La respuesta es porque si ahora, en este tiempo, en este día, nuestra sumisión a la palabra de Dios no es como el Señor nos enseña en su palabra, no hay duda que esto vendrá y que si aún estamos con la vida o vivos y el imperio del anticristo viniere, la persona va a sufrir las consecuencias de no haberse sometido a Dios ahora. Jesucristo dijo que los que no le obedecen, Dios los va a vomitar. ¿Qué quiere decir que los va a vomitar? Los va a sacar de su protección y los va a llevar, dice, donde van a tener que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y eso es durante el tiempo de la tribulación. Va a ser tal la presión y la persecución y todo lo que va a suceder, que la gente, quiero que sepa que en ese tiempo, los que ahora no quieren buscar a Dios, ahí o se calientan o se enfrían. Quiero decir, o se deciden completamente por Dios o de una vez rechazan a Dios. Pero eso va a ser, ahí no va a haber medias, va a tener que ser o caliente o frío. Va a ser sí o no, porque está en el tiempo de la prueba. Ese es el tiempo que el Señor dijo que no habrá otro tiempo desde la creación del mundo como ese tiempo. Por eso, mis hermanos amados, nos interesa que sepamos que el tiempo del periodo del anticristo va a ser para someter a todos los que ahora
no se quieren someter a Jesucristo, no se quieren someter voluntariamente a la palabra del Señor. Y aunque han recibido a Jesús, pero andan haciendo lo que quieren, como quieren. Dios dice que hagan o que la persona haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, la persona dice, no, ¿por qué lo voy a hacer? Si Dios dice que perdone, ¿y por qué lo voy a perdonar? Si Dios dice que tiene, o sea, lo que Dios dice en su palabra y la persona hoy no se somete a Dios. Hermanos míos, la palabra dice que Dios al que ama disciplina, y a todo aquel que recibe por hijo lo azota. El azote no es porque los quiere destruir, el azote es lo que quiere es quitar la necedad, la rebeldía, la desobediencia de esa persona a Dios. Entonces, si una vida que ahora está en Cristo y no se somete al Señor, van a tener que ser tratados así. Por eso es que nos interesa esto. No tanto me interesa dar la historia de toda esta cosa, me interesa que usted entienda que esto nos va a afectar y que debemos estar preparados o decididos qué es lo que usted está haciendo o decidiendo para su relación con Dios. ¿Usted se está realmente preparando para ser raptado, para que Dios lo tome? ¿O sigue viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Hace lo que usted quiere, como quiere, cuando quiere? ¿No se aparta del mal? ¿No purifica su vocabulario? ¿No está tratando de llevar una vida de acuerdo a la palabra? Entonces, la situación es esta. Vendrá ese tiempo donde el creyente va a tener que ser purificado por fuego. El fuego del dolor, el fuego de la persecución, de la muerte. Ahí muchos van a dar sus vidas por causa de Jesús. Por ahora, solamente nos queda saber que el mundo, mi amado hermano, no va a mejorar. Y esto me interesa mucho que le quede bien claro. Si usted espera que el mundo con un nuevo gobierno venga y que va a mejorar, que va a ser un mundo soñado, no lo hay ni lo habrá por ahora hasta que venga el de Cristo. Note esto. Los metales son cada vez, empezando de la cabeza hacia los pies, note cómo cada metal va perdiendo valor. Primero, el más valioso es el oro. Es el que, como digo, es el que sostiene el valor a las cosas en la tierra, es el oro. Entonces, cuando el oro es destruido, el siguiente metal en mayor valor es la plata, pero no vale lo mismo que el oro. ¿Y qué pasa? Se deterioró de ser oro, ahora se bajó a plata. Quiere decir, su calidad ha disminuido. Ahora, ante Dios y ante los hombres, en el siguiente metal que viene, que es el bronce, es de menor calidad que la plata. Se deteriora, su calidad no es suficiente, no tiene mucho valor ni ante Dios ni ante los hombres. Siguiente metal es el hierro. Se deteriora aún más, es menos valioso que el bronce y es menos valioso ante Dios y ante los hombres. Viene la caída aún más de este metal y viene una mezcla de parte de hierro y parte de hierro de barro cocido. Es algo que ya no tiene valor ni ante Dios ni ante los hombres. Eso es lo que está viendo y Dios le está revelando al rey Nabucodonosor, que el gobierno de los hombres sin la presencia de Dios se destruye. Pierden calidad, pierden principios, sus vidas se corrompen, se van deteriorando al grado que ya después no tiene valor la vida, no tiene sentido la vida. Mis hermanos amados, nosotros que estamos en Cristo ahora y que buscamos y tratamos de agradarlo, aunque esto esté pasando ahora, nosotros estamos metidos en el tiempo, claro que sí, pero nuestro Rey es Jesucristo. No está físicamente ahora con nosotros, pero nos sometemos a Jesucristo como nuestro Rey cuando obedecemos lo que Él nos manda en su palabra.
Y por esa obediencia y esa sumisión a su palabra, Él ha prometido una cosa. Y dijo en Apocalipsis capítulo 3, dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto tú has guardado mi palabra, obedecido mi palabra, y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. ¿En dónde va a suceder eso? Aquí en los pies, cuando esté el hierro y esté el barro cocido, en el tiempo del anticristo, en el periodo de los 7 años. Ahí es cuando Dios va a probar a cada ser humano quién es realmente con quién está, con Dios o con el diablo. Pero nosotros los que ahora, aunque la decadencia de la conducta humana está sucediendo, nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro Rey. Y nos sometemos a Él. ¿Cómo lo hacemos? Cuando leemos su palabra, la entendemos y la obedecemos. Ahí estamos reconociendo a nuestro Señor como nuestro Señor y como nuestro Rey y como nuestro Salvador. ¿Qué va a hacer el Señor entonces? Antes que venga el reino del anticristo, va a suceder el rapto. ¿Por qué Dios va a sacar a los que le obedecen? La iglesia que va a ser raptada es aquellos que se someten a su palabra ahora, aquellos que lo obedecen ahora, que están, ¿cómo digo? Que lo aman y lo obedecen no por miedo, lo obedecen porque lo aman. El Señor ha prometido removerlos, eso se llama eclesia, los va a sacar de este mundo para que no participen de los juicios que Dios va a hacer contra el diablo y toda la gente que esté aquí abajo. Por eso es que Dios, hermanos míos, si nos sometemos a Dios, no necesitamos que venga un ser impío a aplastarnos, a destruirnos. Pero los que no se someten a Dios ahora, tendrá que Dios que usar al mismo diablo, al anticristo, para someter a su propia gente. Hermanos, eso es terrible. Eso es lo que pasó con los judíos. Jesús vino para los judíos cuando vino en su cuerpo. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Lo mataron. ¿Por qué? Porque no querían que gobernara él. Por eso lo mataron. Les decía, yo soy. Dijeron, no, nosotros queremos uno que venga en caballo, que sea poderoso, que no uno que viene en burrito. ¿Sabe, hermano amado, lo que hizo el pueblo de Israel cuando Jesús estaba ahí en su cuerpo? Lo llevaron tomaron los líderes religiosos, tomaron a Jesús y lo llevaron con el gobernador, con Pilato. Y Pilato quería soltar a Jesús porque no hallaba mal en Jesús. Mas los judíos dijeron, no, lo tienes que crucificar. Pero como venía la fiesta que celebraba de por sí cada año la fiesta de los judíos, entonces Pilato le dijo, era una costumbre soltar a un preso, cualquiera que fuera, y no importaba su delito, era una costumbre del gobernador darles soltar a un preso que el pueblo quería. ¿Sabe a quién pidió el pueblo de Israel? Dijeron, danos a Barrabás, libértanos a Barrabás y a Jesús mátalo. ¿Sabe quién era Barrabás, hermano? Barrabás era un asesino, era un homicida, era un demonio, era el anticristo. Y ellos prefirieron al anticristo, prefirieron al malvado que a Jesús. Dijeron, a Jesús mátalo y danos a aquel. ¿Sabe, hermano amado, por qué van a tener que sufrir las consecuencias cuando hoy por hoy las personas escogen el mal en lugar de a Jesucristo? Van a tener que sufrir las consecuencias por aquello mismo que escogieron. Cuando uno escoge el mal, está escogiendo que el anticristo sea quien lo gobierne. Hermanos, el anticristo no va a venir con flores y te va a tratar de poner una carpeta frente a ti. No, va a ser la muerte misma. No va a haber paz, no va a haber seguridad de ningún tipo.
Hermanos míos, tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. El tiempo está cerca. Estamos cerca de que suceda, que aparezca el hierro y el barro, pero no va a pasar eso, mi amado hermano. No va a pasar, según Tesalonicenses capítulo 2. No va a pasar, no se va a manifestar el anticristo hasta que Jesús quite a la iglesia, quite a la esposa del Cordero, quite a aquellos que ahora lo obedecen, que le respetan, que temen su nombre, aquellos que rechazan un mal pensar, que rechazan un deseo malo, que se apartan del mal en su interior y obviamente en su exterior también. Eso es como tú le demuestras a Jesús que lo amas. La manera de decirle que lo amas no es con tu boca, sino con tus acciones. Cuando un pensamiento malo viene, lo rechazas por amor a Jesús. Cuando una palabra mala quiere salir por tu boca, no la pronuncias porque respetas a Jesús. Una mirada que te guía a ver la maldad o el pecado, codiciar algo que no es lícito, y tú refrenas tu mirada por amor a Jesús. Entonces, la buena noticia para ti, si estás viviendo esa vida, Dios ha prometido librarnos a través del rapto de la iglesia. Nos va a sacar antes que el diablo se manifieste, porque la aparición del anticristo es después del rapto. Y recuerde, el diablo viene para someter a todos aquellos que hoy, aunque son hijos de Dios, no obedecen a Dios. Lo mismo que hicieron los judíos. Dios les decía que se sometieran, no quisieron. Dijo, los voy a mandar a que los gobiernen otras y los van a maltratar y los van a matar. Usted ha visto lo que ha pasado. Cuando a Jesús, Pilato lo quería soltar, dijeron, Pilato se acuerda que Pilato dijo, porque lo hallaba inocente. Y dice que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Entonces dijo, Pilato lo que hizo, agarró un agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo de Israel. Dijo, allá vosotros, yo limpio soy de la sangre de este justo. ¿Y sabe qué dijeron los judíos? La sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, y usted conoce la historia de lo que los judíos han sufrido después de que entregaron a Jesucristo. Toda su vida, mis hermanos, toda su vida han sufrido esas gentes porque no han obedecido a Dios. Y no es diferente hoy para el creyente. Todo creyente que ya ha aceptado a Jesús como su Salvador, pero no obedece al Señor, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor en sus vidas. No viven con odio, viven envidiando, viven maldiciendo, viven amargados, aunque ya recibieron a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque no se someten a lo que dice Dios en su palabra. Y sabe, mi hermano amado, esa gente va a ser sometida por el anticristo, los va a matar. Porque hoy por hoy no quieren rendirse al Señor. Y como no se rinden ahora, entonces Dios va a permitir que venga ese reino. Y solo va a ser breve, durante 7 años solamente va a operar. Va a ser lo suficiente para que todo creyente que hoy no quiere someterse, ahí va a aprender. ¿Sabe? El proverbio dice que el palo es para la espalda de los necios. ¿Quién es un necio? Alguien que repite el mismo error. Es un necio que necesita palo en su espalda. Hermano, así dice la palabra. No queremos que eso pase con nosotros. Entonces seamos muy cuidadosos. No traspasemos la palabra escrita. Si Dios dice algo en su palabra, tengamos temor y respetemos y obedezcamos, para que no tengamos que tener necesidad que venga a reinar sobre nuestras personas un ser inmundo, perverso. Es mejor que reine Jesús, que reine Cristo en nuestras vidas hoy, para que no tengamos las consecuencias, mis hermanos, de ser tratados como que nunca hubiéramos conocido a Cristo. Que Dios nos libre y nos guarde de esta condición, hermano.
Que Dios te ayude, que Dios me ayude y que tú y yo nos preparemos para el rapto. Sé y haz de Jesucristo, hermano amado, tu Señor. Obedezcamos su palabra para que no tengamos que sufrir las consecuencias de la desobediencia a Dios y ser tratados por el mismo diablo por haber desobedecido a Dios. Eso es terrible, hermano. Pero quiero decirte una noticia más. ¿Cuánto tiempo va a durar el anticristo, su reino del anticristo? 7 años. Cuando los 7 años de la tribulación están pasando aquí en la tierra, ¿en dónde está la iglesia que fue tomada por Jesús? Está en las nubes con Jesús. ¿Cuánto tiempo va a durar la fiesta de bodas? 7 años. Durante los 7 años de boda, nosotros los que nos hemos sometido a Jesucristo ahora, sin resistir a su palabra, apartándonos del mal, el Señor nos va a tomar y nos va a llevar ahí dice que el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a entregar en las nubes a Jesús y ahí estaremos con Él. Durante 7 años va a durar las bodas. Cuando las bodas terminan, aquí en la tierra, los 7 años de tribulación, el diablo haciendo de las suyas contra todos los que no se quisieron someter a Jesús por ahora. Y cuando terminan las bodas arriba, Jesús desciende. Y esta es la roca. Esta es la roca que dice que viene y golpea los pies de parte de hierro y parte de barro. Cuando el reino de Jesucristo viene y golpea los pies de la estatua, y desaparece todos los imperios de los humanos, de los hombres. Es que el ser humano, hermano, quiere reinar, quiere usar la creación, pero se destruye porque no teme a Dios. Cuando una persona tiene bienes y no teme a Dios, los mismos bienes que tiene los destruyen, se corrompen. Pero Jesús viene entonces, cuando Jesús desciende después de las bodas, el anticristo está terminando los 7 años, viene Jesús y golpea al anticristo en la guerra del Armagedón y desmenuza, destruye completamente a todos estos imperios. Y entonces, hermano amado, el reino de Jesucristo es el reino milenial. Jesús va a reinar por 1000 años en la tierra. Hermanos míos, si nos sometemos hoy a Jesús, no necesitamos después pasar por el reino del anticristo. No necesitamos. Recuerde que los que van a pasar ahí es porque no quieren obedecer hoy a Jesús. Pero si usted y yo nos sometemos, no tenemos que pasar por en lugar de estar ahí, vamos a estar de fiesta con Jesús, en las bodas con Jesús, gozándonos con Él porque nos sometimos a Él. Hermanos míos, alguien que se casa es porque se somete a las demandas del que le está dando. El esposo es el que decide, el que escoge a la mujer. Y entonces, si la mujer se somete a lo que el esposo demanda, pues la mujer se va a casar, si no se casa, hermano, o no la toma como esposa. Es lo mismo, nosotros tenemos que someternos a lo que dice Jesús. Y entonces nosotros, cuando obedecemos, nos estamos casando, nos estamos ajustando a sus requerimientos. Y todo lo que Jesús nos pide, hermano, es para que nuestra conducta sea como la de Él, es todo. No nos está pidiendo que hagamos algo malo, nos está pidiendo algo para restaurar nuestra conducta, para que todo sea correcto, que el vocabulario sea correcto, que las acciones sean correctas, que no haya infidelidad. Hermano, ¿acaso no es hermoso esa vida que Jesús quiere implantar en nosotros? Es maravillosa. Entonces, si nosotros nos ajustamos al Señor, vamos a estar de bodas allá, mientras aquí en la tierra hay mucho dolor. Ahora, cuando Jesús desciende, quiero que note esto. Cuando Jesús desciende, trae una vara de hierro. Y todos los que vienen con Él traen vara de hierro. Usted se preguntará, ¿por qué trae Jesús una vara de hierro? Porque dice que Él va a someter. En este caso, en el tiempo de la tribulación, el diablo habrá matado millones y millones y millones de gente que creyentes. Pero va a haber todavía gente del lado del enemigo que están con Él. Y entonces Jesús
todos los malos. ¿Usted nota cuánta rebeldía hay ahora? En todo lugar, en los diferentes países, hay las revueltas de la gente que no se somete a la autoridad establecida legalmente por que escoge el pueblo. Y hermanos, se sienten haciendo maldades, matando gente, haciendo tanta locura. Eso no va a parar, quiero que sepa. Eso va a aumentar y solo lo va a detener Jesucristo. Cuando venga, cuando traiga la vara de hierro, entonces dice que Jesucristo va a desmenuzar a todos esos enemigos del Señor. Hasta entonces, mi hermano amado, va a ser erradicada la maldad de esta tierra, hasta que Jesucristo venga a la tierra e implante su reino. Y va a ser un reino de justicia y de paz, hermanos míos. No de anarquía como el que vemos ahora. Hermanos, esto es maravilloso, lo que nosotros tenemos delante de nosotros, lo que Dios nos está dando, la oportunidad de reconocer a Cristo como tu Salvador, como tu Señor y como tu Rey. Es una honra que tú entiendas estas cosas. Te sometes a Jesús sin verlo, hermano, pero lo obedeces tanto que aunque tú no lo ves, lo amas. ¿Cómo puede ser eso? Es porque el Espíritu Santo nos revela estas maravillas, hermano. Sí, no necesitamos que nos anden cuidando. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos cela. Él no quiere que toquemos nada malo, porque nos está separando del mal para presentarnos a Cristo como una virgen pura, sin mancha, quiere decir sin pecado y sin contaminación de maldad. Hermano, tenemos que ser parecidos, semejantes a Jesús. Jesús no tiene pecado, Jesús no tiene maldad. Y con su sangre Jesús nos borra el pecado y nos borra la maldad porque Él quiere que seamos como Él. Hermanos amados, eso es para nosotros, el rapto de la iglesia es para usted y para mí. Entienda esto, apártese del mal, tema al Señor. Y quiero decirle, nuestro futuro, que si nosotros obedecemos, va a ser el rapto antes que aparezca el anticristo. Estaremos en las bodas, mientras aquí el diablo reina en toda la tierra por 7 años. Después que termina las bodas, Jesús desciende en la guerra del Armagedón y somete al falso profeta, a la bestia, y al diablo lo echan al abismo, lo atan ahí 1000 años, y entonces Jesús reina 1000 años, un reino de paz y de justicia en toda la tierra. Jesús va a ser rey en toda la tierra por 1000 años, hermano. Ve, nuestro futuro es hermoso. Dios tiene que tomar control del reino en la tierra, hermano, porque el ser humano está terriblemente mal. Así que te animo y te invito que te ajustes a los requerimientos del Señor y que Dios te dé mucho entendimiento para que puedas estar en el rapto de la iglesia y en las bodas del Cordero. Cuando terminen las bodas podamos descender con Jesús con vara de hierro para desmenuzar todo aquello que resiste al Señor. Dios va a implantar un reino de justicia. Como la gente hoy el evangelio no se impone, hoy solo se expone. Pero mi hermano amado, te deja que decidas entre ¿quieres a Jesús o quieres a Barrabás, al diablo? Los judíos optaron por Barrabás. ¿Tú por quién optas? ¿Por Jesús? ¿Y te sometes aunque no lo ves? ¿Quieres conocer su voluntad? Lee la palabra y respétalo y hónralo. Y Él promete escaparnos de lo que viene. Mas si alguien no se somete hoy a Jesús, no honra a Jesús como su Señor, como su Rey, y hace lo que le quiere y opta por el mal, hermanos míos, el diablo va a reinar y los va a someter terriblemente. Lo cual no es lo que yo anhelo que todos, y Dios mismo quiere que nadie pase por ahí, pero Dios nos da el conocimiento y nos deja que cada quien decida respecto a este asunto. Que Dios me lo bendiga, hermano amado, y que le dé mucho entendimiento.